Y sobre todo, gracias por estar aquí a estas horas, después de la jornada larga y mucho más entretenida que todo esto. Voy a intentar ser rápida, sobre todo porque es denso. La parte filológica y la parte lingüística es densa, no lo vamos a negar. Voy a hablar básicamente de lo que viene siendo la colectánea de Pedro Monte. Y como siempre, pues habría que empezar, aunque ya sé que muchos de aquí seguramente sabéis de la vida de Monte mucho más que yo, voy a hacer un brevísimo repaso, simplemente recordar pues que no está del todo claro dónde nació, si en Italia, si en España, en torno al 1457. En cualquier caso, hay que recordar que en esa época buena parte de Italia era parte de España, así que de todas maneras sabía español y tenía contacto con españoles. De hecho, sabemos que era amigo, por ejemplo, de Gonzalo de Ayora. Pasó su vida entregado al arte de la espada, fue un experto de la escuela española, habría prestado sus servicios como condottiero y, desde luego, parece que habría sido preceptor de varios jóvenes. Conocemos 3 obras suyas, De Dinoscendis Hominibus, De Singulari Certamine Sibi Dissentione, y el que nos ocupa aquí, que es Exercitiorum ad Quartes Militaris Collectanea. Todos ellos escritos en latín. Esto, desde luego, mostraba, en primer lugar, el nivel cultural que tenía Monte, que ni era habitual entre gentes de armas, ni era habitual ya entre la nobleza en general en esa época. De hecho, creo que es el último, o casi, que escribe en latín. Esto también explica que mucho más allá de su muerte no llegase a tener más difusión, probablemente porque ya no había mucha gente que pudiera llegar a leerlos. Y eso también explica que nos encontremos 2 manuscritos con versiones traducidas, abreviadas de su obra, una en el Escorial, que se titula El libro del ejercicio de las armas, y otra en Módena, en la Biblioteca Estense, que se llama De la Palestra. Ahora bien, ¿por qué ponernos a traducir ahora la colectánea de Monte al español, sobre todo cuando ya hay 2 traducciones al inglés? Pues, en primer lugar, honestamente, como latinista, a mí me duele ver que todavía hay muchas obras de cierta importancia en latín sin ni siquiera una buena edición. Cualquiera que quiera hacer un estudio del texto original, por cuestiones filológicas, culturales, históricas o lo que necesite, tiene que ir al latín. Y hasta ahora pues no se podía hacer más que con el manuscrito original, físico o digital, pero el manuscrito original. Por eso, una vez que me mentalicé de ponerme a traducir la obra, decidí hacer también la edición del texto latino, para que sea un poquito más sencilla. Y por otra parte, pues sí que nos faltaba la versión en español y, bueno, hay que recordar que esta obra está plagada de términos en castellano y algunos en italiano, y eso dificulta bastante una traducción correcta a cualquier idioma, en primer lugar porque necesitamos saber latín, pero sobre todo porque hay que conocer un poquitito de términos técnicos del español. Bueno, y por otra parte, pues es una obra esencial para conocer la Escuela Española de Combate, además de otros detalles técnicos, la lucha, la preparación para la guerra, distintos tipos de juegos, de combates, de actividades relacionadas con las armas, que no se encuentran con facilidad en otro tipo de manuales o de autores. Y en este sentido, Monte es un autor único dentro de la tratadística militar española, aunque ya sé que tenemos otros grandes ejemplos, como por ejemplo Pacheco, que sí que nos enseña pasito a paso pues cómo manejar las armas y demás. No hay muchos autores que se embarquen en mencionar tantos puntos diferentes relacionados con lo bélico en general, no solo con las armas. Debo decir que bueno, este tipo de obras que nos hablan, que nos dan instrucciones de cómo manejar la espada, tampoco eran muy habituales fuera de Europa. Y yo realmente solo he encontrado un ejemplo que de hecho se parece muchísimo al de Monte, que es el del japonés Miyamoto Musashi, que es un tanto descabellado pensar que Musashi hubiera leído a Monte, pero bueno, durante su juventud sí que había comercio con España, así que, quién sabe, pudiera ser
que mediante los comerciantes algún conocimiento hubiera tenido de él. Finalmente, Monte fue una figura relevante en su época y posteriormente. Ejemplo de ello es la famosa moneda que la Corona de España le otorga pues, en honor a su figura, o la breve referencia que Leonardo da Vinci hace de él en una lámina que de hecho es una anotación personal, está dentro de lo que se conoce como el manuscrito primero de Francia y básicamente es una acumulación de notas personales de da Vinci. Y en la lámina 120V, al final de todo, se ve muy mal, pero dice «Parla con Pietro Monti di questi tali modi di trarre i dardi». Es decir, habla con Pedro Monte de estos tipos o modos de lanzar los dardos, en medio de un montón de anotaciones sobre cómo lanzar proyectiles. Esta brevísima referencia nos deja claro, primero, que conocía a Monte y tenía acceso a él, y segundo, que lo considera una autoridad con la suficiente importancia como para consultarle en este tipo de cosas. Ahora bien, si nos adentramos en la propia obra, la primera dificultad de este tipo de empresas es el texto. No sé si muchos habéis leído los textos, los manuscritos de estas épocas, son maravillosos. El ejemplo de abajo debe de ser un cuarto de página o menos, yo creo. Y bueno, las dificultades son las que son. La prioridad aquí era ahorrar materiales. Los materiales de escritura eran caros y difíciles de conseguir, así que básicamente es letra pequeñita, achicada, muy poquito espacio entre líneas, ningún espacio entre párrafos, y cuantas más abreviaturas, pues muchísimo mejor. Los párrafos se señalan con esa especie de Cs que están al principio y como a mitad, bueno, un par de líneas más abajo. Y después los que he puesto arriba son algunas de las abreviaturas más habituales. Pues por ejemplo, quinque, quam, quod, et. Los que a mí más me gustan son los verbos habet, licet, debet, tempore, que es una T, una P con una línea y una E. Y después hay otro tipo de notaciones muy típicas, como es una rayita para marcar que hay una M o una N a escondidas. La ñ, que no existía en latín clásico, pero sí en latín moderno, se escribe pues a la italiana con una G y una N, aunque realmente magna existía en latín, es una palabra latina, lo que pasa es que se leería como maña, y Monte usa la palabra maña como la maña española. Luego el otro pequeñito problema es que ya en época romana imperial el diptongo AE se convierte en una E, y en la Edad Media deciden que para qué escribir AE si se va a leer como una E. El problema es que ese diptongo en gramática importa mucho, porque hay muchas cosas que se aclaran cuando uno sabe que es una AE y no una E. Pero bueno, eso daba igual. Y luego el gran problema que encontramos con Monte son las palabras que no vienen del latín. Por ejemplo, las que tenemos a la derecha. Scaleriam, que sería, entiendo yo, la escalera en español. Peciam, que entiendo que sería una pieza. Ostium directamente la pone como una falta de ortografía, porque sí que existe ostium con H, es el enemigo, pero él la utiliza algunas veces como una entrada, y eso debería ir sin H. Y mi favorita es adze, que supongo que es adzai, que supongo que es una hacha. Pero supongo. El latín tenía una palabra para el hacha que es securis, pero Monte decide utilizar la otra, que es mucho más fácil de entender para él. En fin, una vez editado el texto original, lo siguiente es ponernos a traducir. El latín que utiliza Monte es bastante sencillito, no tiene una sintaxis demasiado complicada ni metáforas demasiado enrevesadas, salvo cuando se pone filosófico, ahí ya cambia un poquito. Lo malo es que introduce muchos términos pues, del latín vulgar, del latín tardío o directamente del español o del italiano. Sin embargo, también es cierto que se nota que Monte no es un experto en latín y hay algunos fragmentos que son un poquito complicados de llegar a entender, y especialmente el prólogo. Quien haya leído el libro se dará cuenta de que el prólogo inicial de la obra es absolutamente incomprensible. Sí, hay algunos intentos de traducción posteriores
y son tan incomprensibles como lo que yo he intentado hacer ahí. Es incomprensible. Dicen que, o he visto por ahí, que alguien apunta a que ese prólogo se lo habría hecho Gonzalo de Ayora. Sea quien sea, mucho latín no sabía. Y de hecho eso probablemente explica por qué la versión de Forgen no lo tiene. Lo eliminó directamente. Hicieron muy inteligentemente vamos a obviar que esto existe y lo quitamos de en medio. En fin, para algunos pasajes que son un poquito ambiguos sí que he utilizado como guía la versión de Forgen. A veces estamos de acuerdo, a veces yendo en latín pues no tanto. Pero bueno, y especialmente cuando hablamos de terminología técnica, ahí empezamos a tener ya nuestras diferencias. Sobre todo, como digo, por los españolismos. Monte es tremendamente consciente de que está utilizando términos en español y nos lo dice, sobre todo en el primer capítulo, lo dice sin tapujos. Voy a utilizar los términos españoles que son los que conocemos todos y no tiene miramiento ninguno. Bueno, en fin, tenemos terminología técnica de todo tipo, porque este hombre se mete en muchos palos. Habla de los humores, de términos de medicina que vienen probablemente del latín clásico y de su época, pues para intentar catalogar cómo era la gente, para a primer golpe de vista saber pues cómo iba a luchar y saber pues cómo responderle. Nos habla de partes del cuerpo, tanto humanas como animales, sobre todo las partes del caballo, para también saber cómo buscar un buen caballo, entre otras cosas. Nos habla, pues, instrumentos de flotación, como por ejemplo es la pelota de viento, pero bajo mi punto de vista los términos más complicados son los relativos a la panoplia en parte, sobre todo la parte que se refiere a los arreos del caballo y sobre todo las técnicas de combate y los giros sobre el caballo, que tienen unos términos un poquito especiales. Ahora, si hablamos de terminología, tengo que hablar de los italicismos. Ya he hablado de los castellanismos, ya he dicho que él es plenamente consciente de cuándo está usando el español y lo dice. Dice pues en la lengua vulgar, en la lengua vernácula, en español y nos lo dice. Y normalmente cuando lo conoce o cuando lo considera oportuno nos da el latín al lado. Pero hay algunas veces en las que mete palabras en italiano y no nos hace ese favor. Da la sensación de que algunas veces Monte no es consciente de que está usando el italiano y cree que está usando el latín. Esto puede ser por varias cuestiones. En primer lugar, puede que realmente los confunda, porque es verdad que el italiano es más próximo al latín. Entonces es fácil creer que, bueno, pues esto será latín. Pero bueno, también puede y cabe la posibilidad de que sea su lengua original, nativa, y que realmente no sea consciente de que eso no debería estar diciéndolo. A los gallegos nos pasa algunas veces. Cuando salimos de nuestra comunidad autónoma por primera vez, nos damos cuenta de que ciertas palabras que para nosotros son lo más normal del mundo y todo el mundo mundial hispanohablante dice, son gallegas y no nos entienden. Y ocurre. En fin, algunos ejemplos, por ejemplo, staphylicus, que es una derivación de la palabra staffa y que según la enciclopedia Treccani, que es la enciclopedia más habitual en Italia, en italiano, nos la traduce como una cinta de cuero regulable que une cada uno de los dos estribos a la silla, a veces se llama así al ojo del estribo, úsese en español el acción. Evidentemente la palabra stafile y staffa no tiene nada que ver con el español y tampoco con el latín, al menos el latín clásico que podamos rastrear. Algo parecido nos pasa con imbracciatura. En este caso es un poquito más complicado porque tenemos en español embrazadura, que puede venir de embrazar, y en italiano imbracciatura, que puede venir de imbracciare. Cualquiera de los dos términos dan un poquito por ahí la terminología. Es cierto que podría usar el español e intentar hacer el juego de etimología inversa y llegar al latín, pero parece un poquitín complicado. Es más probable que hubiera llegado ahí desde el italiano. La que es obvia es trámite. En español un trámite es el paso de un proceso y en italiano es una preposición que significa a través de, básicamente, por medio de o a través de, y es así como él la usa. O por ejemplo foderam, que viene también en italiano, existe,
nos lo traduce la Treccani como un tejido que reviste internamente ropas, sombreros, guantes, calzado, etcétera, o externamente divanes, colchones similares. Vamos, lo que en español es un forro, el forro de la ropa, por ejemplo. Estos términos son italianos y no hay más. Nada que ver con el español y muy poquito que ver con el latín. Ahora bien, si nos acercamos a los tecnicismos que encontramos, para mí estos son mis favoritos, los términos relacionados con el cuerpo humano. No me voy a meter en ellos, no voy a ir uno a uno. Utiliza el español y normalmente al lado nos da el latín. Yo no conozco ni un solo volumen, es cierto que no soy experta en el latín médico, pero no conozco ni un solo volumen que sea tan detallado en los términos del cuerpo humano en latín. Y de hecho yo esto lo uso con mis alumnos en clase porque como tiene mucho español es un texto muy fácil de traducir y es estupendo ir viendo las partes del cuerpo una a una. Bueno, en fin, si hablamos de terminología, desde luego la más complicada para mí, bajo mi punto de vista, son los giros sobre el caballo. Se trata de términos que hasta donde tengo conocimientos se han perdido en español y eso hace que para la traducción pues yo me tuviera que fiar totalmente de Monte y limitarme a transcribirlos y adaptarlos a la fonética del español. Porque no he encontrado ninguna alternativa ni ninguna referencia a estos nombres, al menos alguno de ellos. Para mi tranquilidad, el propio Monte nos dice que en realidad muchos de estos nombres se nombran así a capricho más que con lógica. No obstante, hay algunos que toman el nombre del apodo de su autor y nosotros también mantenemos otros muchos nombres de este tipo. Es decir, que salvo los que tienen nombre propio, como la Baldasina, la Galeaza, que nos dice que es en honor a Galeazo San Severino, o la Vuelta de Medina, y algunos que son descriptivos, como la Vuelta de Acción, de Crines, de Puño, de Estribo o de Correa, el resto parecen nombres cuyo origen, significado y lógica pues también a él se le escapaban. Un poco distintos son los nombres de las mañas o las técnicas de combate, de lucha cuerpo a cuerpo. En este caso, el propio autor nos indica que todas vienen del español y en este punto en concreto, conocer el español es de utilidad para poder traducir el libro con corrección. No todas son tan claras y sencillas porque de hecho algunas de ellas ya no existen según el diccionario de la Real Academia, por ejemplo el cargo o la ancha, o porque a veces hay que hacer un pequeño ejercicio de investigación y de conexión de ideas que es un poquito complicado. Pienso, por ejemplo, en el Luctari de Collari, que Monte describe como cuando una mano nuestra agarra del cuello al adversario, en cambio la otra del brazo o la mano de aquel. De Collari, tal y como está escrito en latín, se traduciría como desde el collar o desde el cuello, más bien. Y efectivamente, Monte nos dice que hay que agarrar el cuello del contrario. A partir de aquí, si recordamos que en latín existe el verbo decollare, que viene siendo degollar, se puede llegar al sustantivo derivado de degollar, que es degüello, y intuir que esto es pues luchar a degüello. Pero en fin, como comprenderéis, es un juego de mental un poquito complicado algunas veces, sobre todo cuando no se conoce bien el español. Y además es un juego que hay que hacer un poco a lo largo de toda la obra a veces. Por último, y para terminar, me gustaría hablar brevemente del caso de la sacaliña. Manuel Valle ya había detectado que este término no está bien traducido en el diccionario de la Real Academia. Monte define la sacaliña diciéndonos que se dice sacaliña a cuando agarramos con el talón o la punta de nuestro pie el pie del otro y lo arrastramos hacia nuestro propio pie y sus brazos se alejan del cuerpo de modo que caiga sobre su espalda. Pero para hacer esta sacaliña nuestro pie debe entrar por la mitad de la tibia del otro. Sin embargo, el DRAE nos dice que es o bien una vara con un arpón pequeño en el extremo o un ardiz para sacar a alguien lo que no está obligado a dar, o sea, para robar. Si buscamos los textos históricos que podemos conservar con esta palabra en español, yendo al corpus diacrónico, nos encontramos 4 menciones a esta palabra. Uno es Antonio de Nebrija, que básicamente nos dice que es una garrocha.
Otra de Quevedo, que lo utiliza en el título de un romance, nos dice: responde a la sacaliña de unas pelonas, y no nos da más detalles. Y hay otros dos que sí que nos ayudan un poquito. Uno es de Raimundo de Lanteri, en el que nos dice: armó nuevamente esta sacaliña para quitarle un dinero a don Pedro Núñez de Prado. No se nos dice mucho más, no se nos dan más detalles, y según la definición del DRAE, pues simplemente parece que le está dando un tirón para quitarle el dinero. Sin embargo, hay dos detalles que nos dicen que no se trata precisamente de un tirón y salir corriendo. En primer lugar, porque el protagonista de este ardid parece ser que se entretiene a negociar con la víctima, que no tenía el dinero y no se lo puede quitar. Luego, la expresión armar una sacaliña nos dice que se trata de una maña de la lucha cuerpo a cuerpo. Y además el texto sigue diciendo teniéndolo siempre preso, por lo que el agresor ha conseguido retener a la víctima físicamente, lo inmoviliza y es entonces cuando le arma la sacaliña. Por tanto, no es un tirón quitarle algo y salir corriendo. Pero es el último fragmento el que nos da la clave básica. Es del Corbacho, de Alfonso Martínez de Toledo, de 1438. Nos habla de la lucha entre la fortuna y la pobreza. En este caso, la fortuna le arma una sacaliña a la pobreza, pero evidentemente no es para robarle. Es una lucha cuerpo a cuerpo con todas las de la ley. No está intentando robarle nada, como no sea el honor. Pues bien, como vemos, el encuentro empieza con las dos contendientes tanteándose mutuamente las fuerzas y las probabilidades de éxito tras agarrarse la una a la otra. Entonces, la fortuna empieza a probar distintas mañas para derrotar al adversario. Empieza con una mediana, sigue con una encontrada, un traspié, una sacaliña, un torno, un desvío, un ataque a brazo partido. Luego intenta algún juego de pies o un nuevo desvío. La pobreza resiste todas las mañas, espera que la fortuna se agote para armar y escotar, finalmente con un ancha que da con la fortuna por tierra. Nótese que para referirse al momento en que una de las dos prepara y lanza el ataque, utiliza la palabra armar, término que Monte define como el término para cualquier técnica de pies al luchar en la palestra. Pues bien, la primera teoría que me dio Manuel Valle y con la que yo empecé a trabajar es que la sacaliña fuese una zancadilla. Sin embargo, buscando la palabra zancadilla aparece ya en 1487. El Corbacho es de 1438. Hay muy poquita diferencia de tiempo y las dos parecen convivir. Así que en principio no parece que sean la evolución la una de la otra. Además, podríamos pensar que Monte, si realmente era nativo italiano y su lengua nativa fuera el italiano, se hubiese confundido y hubiese usado la sacaliña por una zancadilla. No voy a entrar en que, es un poquito difícil, que con el conocimiento técnico que tenía, pues es un poco complicado, pero además de eso, estos dos ejemplos nos demuestran que la sacaliña se utilizaba con el sentido de una maña de lucha cuerpo a cuerpo. Asimismo, al analizar con calma todos los términos utilizados por Martínez de Toledo en el Corbacho, queda claro que todos son tecnicismos del combate cuerpo a cuerpo de la época, usados además con bastante maestría y conocimiento de causa probablemente. Por otra parte, todas las mañas que menciona, salvo una, se ejecutan con los pies y hacen referencia a unas técnicas muy concretas que buscan desequilibrar y tirar al adversario de una forma muy específica, por lo que no cabe mucho margen de confusión a la hora de elegir los términos. Una zancadilla, según el DRAE, es la acción de cruzar a alguien su pierna por entre las de otra persona para hacerle perder el equilibrio y caer. No nos da demasiados detalles sobre la técnica de una zancadilla, pero más o menos todos tenemos la idea de que una persona tiene que estar en movimiento para que la otra meta su pie, entorpezca e intente tirarle. Este ataque implica que la víctima deje desprotegido todo el lateral, una posición muy vulnerable y muy poco inteligente en plena lucha cuerpo a cuerpo. Quizá por ello, por no ser propia de la lucha o por no considerarla un término de relevancia, Monte ni la menciona. Se trata de entorpecer al otro al meter una pierna en el medio de las del primero.
La sacaliña, en cambio, se dirige exclusivamente a una de las piernas del enemigo, desde una posición de ataque mutuo, estando ambos de frente, buscando enganchar la pierna del contrario para arrastrarla. No es solo entorpecer y que caiga. Parece que todos estos datos ayudan a confirmar la definición que Pedro Monte hace del término sacaliña, es decir, una técnica propia del combate y no necesariamente con la intención de robar. Sería una maña realizada con los pies, de forma que el pie propio golpea la pierna del contrario, a poder ser por en medio de la canilla, intentando arrastrarlo hacia nosotros, buscando el desequilibrio del contrario, que sus brazos se separen del cuerpo, con lo que ello significa de indefensión, y forzando la caída de espaldas. Y Monte insiste mucho en distintos pasajes en que el objetivo final de la lucha, evidentemente, es pues, que el otro caiga, a poder ser de espaldas. En fin, este último es mi pequeño intento de dar a conocer un poquito, entre los académicos y los lingüistas también alejados del combate, la figura de Monte y su enorme importancia para conocer incluso nuestra propia lengua, los tecnicismos propios del combate y todas las definiciones, descripciones, indicaciones que nos da para conocer cómo era la lucha en la escuela española del momento. Y ahora es el turno de los verdaderos expertos en el manejo de las armas, de sacarle provecho a la colectánea. Espero haber sido breve y de interés. Muchas gracias.